Todos aquí presentes estamos en uno de tres contextos. O eres empleado, o eres empleador, o tal vez estás desempleado y la esperanza es porque estás estudiando y no necesariamente porque no estás buscando empleo. O tal vez estás buscando empleo, pero estás en ese proceso de encontrarlo y la esperanza es que es porque lo estás buscando, que estás desempleado. Pero sin importar en cuál de los tres contextos te encuentras, puede también llegar a suceder que en un momento de tu vida seas un empleado, pero después pase un tiempo y seas un empleador, o viceversa. En un momento de tu vida, tal vez iniciaste tus jornadas laborales como persona que provee, como persona que busca sus propios recursos, como un empleador, y tal vez ahora has transicionado a ser un empleado. Sin importar en qué contexto te encuentres esta mañana, algo que tenemos que llevarnos del texto de hoy y que Dios nos ha revelado en su palabra es que Él tiene expectativas altas de esos perfiles. Si eres un seguidor de Jesucristo, si en verdad has respondido al llamado de arrepentimiento y fe en su nombre, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene expectativas altas del tipo de perfil y carácter que debemos estar buscando mostrar en los contextos laborales en los que nos encontremos, sin importar dónde estés parado con respecto a tal o cual contexto. El mensaje de hoy tiene que ver un poco con la aplicación de los principios que debemos estar buscando considerar en nuestras vidas a la hora de considerar nuestro trabajo. En otras palabras, un poco de lo que vamos a ver hoy es la teología del trabajo, si lo quieres poner en esas palabras. El título del mensaje tiene que ver con esta idea, lo que Dios quiere de tu trabajo. Es por eso que pensamos en el mismo título como la teología del trabajo, lo que Dios quiere del trabajo de los hombres. Y algo que es importante de entrada poner como fundamento es que el trabajo como tal no es producto de la caída del hombre. El trabajo existía previo a la caída del hombre. Lo que trajo la caída fue la dificultad del trabajo, la pesadez del trabajo, el sufrimiento que podemos llegar a experimentar en el trabajo. Eso es lo que trajo el pecado al mundo. Esto es lo que trajo la caída en el corazón del hombre. Una fractura en el trabajo. De forma que cuando Cristo viene a este mundo, Él viene a revertir la maldición. Ya lo hemos visto en muchos pasajes, en muchas series de todo tipo de libros. Cristo viene a revertir la maldición y Él nos lo vino a demostrar de muchas formas, aún en los enfermos, ¿cierto? Vimos que Jesús sanaba enfermos, vino a revertir la maldición que trajo el pecado a los cuerpos de las personas y que trajo enfermedad junto consigo. Esa corrupción que trajo el pecado se revierte cuando Cristo sana a las personas que vemos en los evangelios. También vemos aún que Cristo resucitó a algunos en su ministerio en la tierra y eso es lo que nos da una probadita de cómo Él viene a revertir, el mismo poder de la muerte en las vidas de las personas. Y en ese mismo sentir podemos hablar de la idea del trabajo. Cristo viene a revertir la maldición que el pecado trajo en el contexto laboral de las personas, en el perfil de trabajadores en el que nos encontremos, sin importar que eres un empleador o un empleado. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el texto de esta mañana. Esto es lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Efesios en esta sección de los versículos 5 al 9 del capítulo 6 del libro de los Efesios. Y vamos a encontrar dos aspectos particulares. El primero va a ser en la sección del versículo 5 al 8, donde veremos que el llamado que Dios está haciendo a los creyentes que han confiado en su Hijo Jesucristo es que los empleados, aquellos creyentes que son empleados, obedezcan a sus jefes como a Cristo. Esto ya viene siendo más la aplicación en nuestro contexto, porque en realidad en el texto, como lo vamos a volver a leer en un momento, tiene que ver más con esclavos.
Nosotros ya no nos encontramos en ese contexto y podemos llegar a pensar que entonces esta sección ya no aplica necesariamente a nosotros. Y aunque hay un sentido en el que sí ya no aplica, porque quiero pensar que ninguno de ustedes vive como un esclavo en el siglo XXI, ¿ok? Sí aplica en el principio que vamos a encontrar ahí. Entonces, ahorita vamos a dar un poco del trasfondo, del contexto histórico del por qué Pablo habla de estas cosas, pero nuestro contexto va a aplicar así: empleados obedezcan a sus jefes como a Cristo. Y también tiene una exhortación para aquellos que son jefes. Jefes, sirvan a sus empleados como a Cristo. Esto va a ser el segundo punto de nuestro mensaje esta mañana. Jefes, sirvan a sus empleados como a Cristo. Así es que, iglesia, antes de iniciar con lo que la palabra de Dios tiene que decir con respecto a estos dos temas o subpuntos del mensaje central, que es lo que Dios quiere de tu trabajo, tenemos que contextualizar esto para después poderlo aplicar correctamente a la iglesia de nuestros días. En la iglesia de los días de Pablo, la esclavitud era parte de la norma. Era parte del día al día y no necesariamente era el tipo de esclavitud del que conocemos cuando pensamos, por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, ¿cierto? Que era una esclavitud racial, en donde los blancos sometían y suprimían a los negros. No es de ese tipo de esclavitud el que se vivía en el contexto en el que Pablo escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Tenía que ver más con una esclavitud que era cultural, que era parte del ADN de la cultura y que se podía llegar a ver expresada por diferentes razones y no necesariamente solo una. Podía ser que la persona estaba en desventaja social y esa misma persona se ofrecía y se vendía como un esclavo a una sociedad o a una familia con ventajas sociales más altas. Entonces ahí estamos viendo que no necesariamente que fue capturado como un esclavo, simple y sencillamente se vendió la persona para subir su estatus social, para subir su estilo de vida, y se vendía obviamente muy comúnmente a una familia más adinerada. Y también es importante mencionar que en ese contexto no necesariamente el esclavo era como ignorante. A veces podía llegar a suceder que los esclavos, aquellos que se vendían como esclavos a una familia de rango social más alto, podían llegar a ser, intelectualmente hablando, más letrados que sus amos. Así es que ahí puedes empezar a ver algunas diferencias del tipo de esclavitud en el que encontramos en la carta. También había esclavitud en ese contexto de aquellos días del mundo grecorromano, porque había invasiones, ¿cierto? Había conquistas y el pueblo conquistador, el pueblo que oprimía al más débil, en muchos de los contextos tomaba como esclavos pues a lo mejorcito de ahí, a lo más fuerte, a lo que se veía que le podían sacar provecho, y en ese contexto también existía la esclavitud. También había otros contextos en los que, otra vez, no necesariamente hubo una supresión de la esclavitud, simplemente alguien ya era un esclavo, tal vez por su propia voluntad, y de repente venía alguien y me decía: oye, me gusta cómo trabaja tu esclavo, ¿qué te parece si lo negociamos y me lo vendes porque lo quiero para que trabaje mi tierra o para que cuide mi rebaño, yo qué sé? Y entonces había trueque en esa forma en la que había comercio de esclavitud en ese sentido, ¿no? Pero otra vez, no era una esclavitud racial como la conocemos en nuestros días. En otras palabras, no que Pablo estuviera a favor de la esclavitud, porque aquí vamos a ver que una vez que lo que viene implícito en el texto es que él está hablando a dos audiencias: la audiencia de esclavos y la audiencia de maestros, ¿ok? Y uno quisiera pensar que Pablo lo primero que va a hacer, aquí se abolió la esclavitud, ¿cierto o no? Y hay un sentido indirecto en que sí lo está haciendo, y lo vamos a ver ahorita en el texto, pero no necesariamente con esas palabras, más bien con el llamado a vivir la fe dependiendo del contexto en el que se encuentren los dos perfiles de trabajadores, ya sea maestro o esclavo. ¿Sí me siguen hasta aquí, en donde estamos parados? Entonces, empieza con esa cosmovisión y con esa idea para entonces ahora sí adentrarnos a lo que les está diciendo Pablo a estos dos perfiles de personas, ¿ok? Y los cuales han confiado en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Los dos
son hermanos en Cristo, son ahora herederos de las promesas que el Evangelio trajo a sus vidas. Y Pablo no le está diciendo, y por lo mismo, ahora todos son patrones, ahora todos son maestros. Tampoco está diciendo, por lo mismo, ahora todos son esclavos. Más bien Pablo está trayendo algo más profundo que eso. Le está diciendo, en tu estatus de maestro, así es como tienes que tratar a tus empleados. En tu estatus de empleado, así es como tienes que tratar a tus maestros. En otras palabras, tu identidad ya no está atada en esas cosas, por eso no me importa ni siquiera quitártelas, sino más bien está atada en una persona. Estás representando a un Señor, a un Rey, y como tal quiero que te comportes. No tienes que pelear por la abolición de la esclavitud. Más bien, si tú te comportas de esta manera, la esclavitud se abole de manera natural, orgánica, por decirlo así. ¿Amén? ¿Sí me siguen ahí, iglesia? Ahora, si vamos al primer subpunto de nuestro texto esta mañana, empleados, obedezcan a sus jefes como a Cristo. Vamos a ver versículos 5 al 8 nuevamente, del capítulo 6. Dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Nuevamente, aquí estamos viendo en el contexto de la audiencia original, dos perfiles, siervos y amos. Y estos están en una dinámica de relación laboral, en la cual tienen que buscar cada uno glorificar a Dios en sus vidas, porque han creído el Evangelio. Y esto no va a ser de manera fácil, pero es posible porque ahora han sido empoderados por el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo que ya hemos estado hablando en el capítulo 5. Ese mismo Espíritu ahora los empodera para continuar sus relaciones laborales en una dinámica centrada en las cosas del reino, en donde la sumisión que hemos venido arrastrando en los diferentes capítulos, iniciando en el 5:21, la sumisión que Dios le está pidiendo a los maridos, a las esposas, y que después transiciona a la familia centrada en el Evangelio con los hijos, es el mismo tipo de sumisión que seguimos viendo ahora en esta sección, en donde Dios quiere hablar sobre la teología del trabajo. Tiene que ver con sumisión. Sigue teniendo que ver con sumisión, iglesia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué muchas personas prefieren ser emprendedores y no empleados? Porque no les gusta someterse. A veces como que celebramos mucho al emprendedor, ¿no? El mundo celebra al emprendedor. Y no estoy diciendo que sea pecado ser emprendedor. Lo que estoy diciendo es que hay que examinar las motivaciones de nuestro corazón del por qué queremos ser emprendedor. ¿Por qué queremos ser aquellos que emplean y dan instrucciones y no necesariamente aquellos que se someten a un trabajo, a reglas del trabajo? Muchas de las veces vas a encontrar que la razón es porque no queremos someternos. Nos cuesta trabajo someternos. Luchamos con la idea de tener a alguien como autoridad. Yo quiero ser mi propia autoridad. Y entonces la forma a veces piadosa y disfrazada en la que queremos salirnos con la nuestra es, pues voy a iniciar mi propia empresa. Voy a ser un emprendedor, ¿cierto o no? Y lo celebramos y hasta nos jactamos de ello. Y muchas veces lo logramos, pero eso no significa que has trabajado con tu carácter. Eso no significa que necesariamente glorificas a Dios.
Tal vez Dios quería que te sometieras a autoridad. Tal vez Dios no quería que fueras emprendedor. Él quería que fueras siervo. Alguien que escuche instrucciones. Porque en ello Dios quiere trabajar en tu corazón. Y tal vez como emprendedor no va a haber mucho de ese trabajo, porque en un sentido nos estamos rebelando. Ponlo, hay que ponerle la etiqueta al proceso. No porque mi emprendimiento funcionó y fue exitoso y como decimos ahí, despegó el avión, ¿no? No porque despegó el avión significa que glorificas a Dios y que no estás en rebeldía en contra de la voluntad de Dios. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Es importante que consideremos esas cosas. Otra vez, somos la iglesia de Cristo, somos llamados a discernir lo bueno de lo malo, y lo primero que tenemos que estar buscando discernir es por qué hago lo que hago, por qué busco lo que busco, por qué no quiero buscar empleo, más bien quiero ser mi propio jefe. Amén. Para Pablo no había ningún problema que hubiera empleados. Pablo no estaba como los predicadores de la prosperidad de nuestros días, de tú tienes un campeón en ti, tú ahora eres tu propio jefe, tú eres un hijo del rey, ahora ve y forma tu empresa y haz mucho dinero, inviértelo en el reino, ¿verdad? No es así Pablo. Pablo dice, Dios te salvó en un contexto de ser siervo, de ser esclavo, vive tu esclavitud para gloria del Señor. Hay forma de glorificar a Dios en ese contexto. Tu trabajo glorifica a Dios. Eso es algo que también tiene que entender la iglesia de nuestros días. A veces queremos separar trabajo de secular, ¿cierto o no? A trabajo, de iglesia espiritual. Le queremos poner etiquetas al trabajo, ¿no? Tengo mi trabajo secular y la mayoría es donde están parados ahí, y muchos viven frustrados en pensar que es en lo secular en donde no glorifican a Dios. Quisieran algunos tal vez trabajar en alguna misión, con alguna iglesia, con algún ministerio para eclesiástico, y ahí sí mi trabajo va a ser bien espiritual, ¿cierto o no? Muchos traen esa idea en la cabeza. Si uno de ellos eres tú, quítatela. Esa idea es basura y no representa el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio donde tú puedes glorificar a Dios sin importar el trabajo que Dios te haya dado. Y también puede suceder que estés trabajando para un ministerio para eclesiástico, para una misión, para una iglesia, y no glorificar a Dios con tu trabajo. Así es que no tiene nada que ver con si estás adentro de la iglesia trabajando como parte del staff o tienes un trabajo secular en Walmart o en alguna de las tiendas departamentales de nuestros días. Lo que importa es cómo estás viviendo tu identidad en Cristo en ese contexto laboral, y cómo estás siendo sal y luz en ese contexto en el que Dios te puso para representarlo a Él, sin importar el tipo de trabajo que tú tengas en el momento. Amén. Pablo entendía eso, y es por eso que no hizo un llamado a la esclavitud, a la evolución de la esclavitud. Más bien hizo un llamado a vivir el Evangelio en el contexto de la esclavitud, y les dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. ¿Te das cuenta? No nada más nos sometemos al Señor en los cielos, también hay señores en la tierra. Para aquellos que dicen: no, yo solamente tengo un Señor y a mí no me importan las voces de los hombres, te deberían de importar. Sobre todo si Dios te ha puesto en una posición en donde te tienes que someter a autoridad. Eso representa el Evangelio, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado dice: con temor y temblor. Me encanta, con temor y temblor. Es como cuando en Efesios vemos que nos dicen: esfuércense en su salvación con temor y temblor. ¿Recuerdas esa cita? Es la misma idea. ¿Por qué nos tenemos que esforzar? Porque es importante, ¿cierto? Porque Dios ya nos ha capacitado para poder vivir en esa dirección. Porque Él ya nos salvó, y nos salvó para que vivamos con temor y temblor. Si en verdad eres un hijo del reino, ahora tú quieres obedecer estas cosas con temor y temblor para Dios, hacia con Dios. Porque últimamente entiendes que sirves a señores horizontales, porque últimamente quieres glorificar a tu Señor vertical, a Dios. Es en esa dirección que funciona. No es que porque glorifico a Dios, mi Señor vertical, yo desecho a mis señores horizontales. Eso no representa el Evangelio.
Es importante que entendamos eso, que tenemos un lugar en la tierra. Dios nos ha dejado en la tierra. Si no somos de este mundo, últimamente toda la gloria va a ser para el Señor de los cielos, para Dios. Pero mientras vivimos nuestras vidas como creyentes en esta tierra, tenemos que someternos a nuestras autoridades horizontales. Obviamente ya hemos hablado mucho de que siempre y cuando no contradiga la voluntad de nuestro Señor, ¿cierto? Siempre y cuando lo que nos pidan no es pecado. Porque si me piden someterme a pecado, yo soy llamado a la desobediencia. Si eres un contador y tu jefe de contabilidad te dice que cambies ahí unos números, ¿cuál es tu llamado? ¿A obedecer a esa autoridad? No, eres llamado a desobedecer. Y si eso va a traer como consecuencias que tal vez te corran porque no te estás alineando a la cultura, pues ni modo. Vas a estar dispuesto a pagar el precio de no haber obedecido ese mandamiento. Pero si tu jefe te está diciendo, cuádrame los números porque ya llegó el corte de mes y quiero presentar los números bien cuadrados al jefe, no te está pidiendo nada que no sea parte tal vez del perfil de tu trabajo. Y entonces tu llamado es a cumplir con las metas, a obedecer, ¿cierto? Entonces tiene que ver con esa idea, y lo mismo para aquellos en el contexto de la carta de Pablo, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. En otras palabras, imagina que al que estás sirviendo en eso que te está llamando a ser tu amo, tu maestro, es a Cristo. Imagina que cuando yo te mando a lavar los platos, esclavo, estás lavando los platos de Cristo. Entonces, cuando lo pones en esa perspectiva, dices, no, pues sí, ¿quién no quiere lavar los platos de Cristo esta mañana? Todos queremos, ¿cierto? Todos queremos. Pero entonces, ¿por qué no llevamos ese mismo pensamiento a todos los lugares en los que se nos pide hacer algo en nuestro contexto laboral? ¿Por qué no pensamos, sí, estoy trapeando el piso de Cristo, sí, estoy haciendo esto o lo otro, que es de Cristo? Se nos olvida que Él es soberano sobre su creación, que todo le pertenece a Él, y que últimamente cuando boleas un zapato o depositas dinero del banco que te mandó tu jefe o haces lo que tengas que hacer que te hayan pedido, lo estás haciendo para el Señor. Es para Él. Él lo creó. Él creó ese jefe, Él creó ese contexto laboral, Él creó ese tipo de provisión, Él creó ese obstáculo a veces en el trabajo, y Él quiere que lo hagas como si Él mismo fuera a ser beneficiado de esa acción. Qué loco, ¿no? Como si Cristo fuera a ser beneficiado de esa acción. Así es como el cristiano tiene que estar buscando someterse a las órdenes de sus jefes. Así es como los esclavos de la iglesia de los Efesios deberían estar buscando someterse a las instrucciones de sus maestros. Cuando tenemos esa perspectiva de las cosas, como que cambia la visión, como que la teología del trabajo hace sentido, y ahora como que te emociona, quiero pensar, la idea de pensar que tal vez esas marcas de desobediencia que han brotado de tu corazón en tu contexto laboral es algo en lo que tienes que trabajar ahora, ¿cierto? Ahora entiendes que lo haces para Cristo, que Cristo es como si Cristo estuviera siendo beneficiado en esa acción. Otra vez, quitemos a un lado el pecado. Ahorita quítate ideas preconcebidas de no, pero es que eso que me pidió es pecado. No te enfoques en lo que te pidieron que es pecado. Enfócate en todo lo demás que te han pedido que no es pecado. ¿Queda claro? No dejes que un pecadito que te están pidiendo por ahí estorbe todo lo demás que sí eres llamado a obedecer. ¿Sí se entiende esta parte? Es bien importante porque a veces así somos. Dice la palabra de Dios que nuestros corazones son engañosos y nos podemos clavar con la idea de no, pero es que no, sí, me acuerdo que lo que me pidió, no, es que eso no, ya lo dijo el pastor, no, debería. Y estamos ahí nosotros mismos negociando la idea. No estamos hablando de eso, quítatelo de la cabeza. Ya dijimos y fuimos muy claros, no tiene que ver con pecado, tiene que ver con cosas que sí hay que hacer. Muchas de las cuales son preferencias de los jefes. También es importante ponerlo en la mesa. Porque a veces pensamos, no, es que mi preferencia, mi idea es mejor. Tal vez lo es, pero tú no eres jefe. Tú eres llamado
a someterte a la idea de tu jefe, siempre y cuando su idea no sea pecado. Eso representa el Evangelio. Eso representa la humildad del Evangelio. Eso representa que tú entiendes lo que significa someterme a autoridad. ¿Se entiende esa parte? Con eso no está peleado en que tú quieras crear una cultura con tu jefe de persuadirlo de mejores ideas y de mejores preferencias. Nada de malo en la persuasión, siempre y cuando no pierdas tu lugar de que tú eres empleado. Y últimamente el que tiene la última palabra, ¿quién es? El jefe, ¿verdad? El jefe. Y si no pudiste persuadir al jefe, te sometes en contentamiento a la preferencia o a la idea de tu jefe. ¿Amén? Esa es parte del llamado que tenemos si en verdad servimos a Cristo. ¿Y qué dice? Con sinceridad de corazón como a Cristo. Nuestro corazón tiene que ser sincero. En otras palabras, no es que lo hacemos, pero hasta parece que nos pesan las piernas cuando caminamos al lugar a donde tenemos que ir a hacer, ¿cierto? No con un ceño fruncido, no con caras, no con habladas, no tratar de persuadir a otros de lo mal que está hacer así las cosas. Eso no representa a Cristo. Sinceridad de corazón. Que tú seas el de impacto, que cuando los demás te digan, ¿verdad que es una mala idea? Y pues sí, pero pues tenemos que obedecer, ¿no? Para eso nos pagan. Nos tenemos que someter, ¿no? Y que tú contagies a aquellos que quieren crear una cultura de maldad y de oposición en tu lugar de trabajo. Debe ser tú. Usar frases como, nadie nos puso una pistola para estar aquí, ¿o sí? Nadie nos obligó, no somos esclavos, podríamos renunciar en este preciso momento, ¿no? Así es, iglesia. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Y muchas veces nos va a tocar estar solos en medio de una cultura que se quiere formar o que ya se formó, y tal vez simplemente nos integramos a ella, donde hay oposición, donde no hay contentamiento, donde no hay agradecimiento por el trabajo que Dios le da a las personas. Amén. Entonces, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Esto es algo de los que nos tenemos que cuidar. Primero con temor y temblor, después ya vimos con sinceridad de corazón, y el siguiente subpunto bajo el segundo punto del sermón es no para ganar el favor del hombre. ¿Cuándo es que quieres ser visto? ¿O por qué es que queremos ser vistos comúnmente? ¿Qué hay en nuestro corazón? Ganar adeptos, ¿no? Hacer puntos. Ya hice suficientes puntos, yo creo que ya voy a obtener el puesto que le sigue al que tengo, ¿no? Ya hice más puntos, yo creo que ahora me voy a ir temprano, ya que se queden los que no han hecho puntos, que trabajen un poco más. Y estamos buscando eso, ¿no? Buscar agradar al ojo humano, complacedores de personas. Y aquí hay una línea muy delgada, también tengo que decirlo. No es que no hay que complacer al hombre, hay cosas que hay que complacer de los hombres, sobre todo si es mi jefe. Porque si yo digo que no quiero complacer a mi jefe, ¿qué estoy diciendo al mismo tiempo? Que no me importa, que no me quiero someter, que él no es mi autoridad. Hay aspectos que yo quiero complacer del hombre, sin caer. Otra vez, tiene que ver más con la motivación que con lo que hago. ¿Qué me motiva para que mi jefe me vea? ¿Que me suba el sueldo? ¿Que yo sea el consentido, el que obtiene los permisos? ¿Es eso lo que me motiva? ¿O me motiva a cumplir con la misión? Me motiva que vea que cumplí las metas que me pidió. Y sí, claro, quiero que las vea, porque si no, entonces, ¿cómo va a darme la siguiente misión? ¿Cómo va a delegar a los que tienen que continuar con el trabajo? ¿No? Pero otra vez, hay una distinción. ¿Qué me motiva? ¿Quiero obtener su favor? ¿Quiero que me consienta? ¿Quiero que me deje llegar tarde? ¿Que me dé más vacaciones? ¿Que me ponga como supervisor? ¿Es eso lo que me motiva? Entonces sería incorrecto, ¿cierto? ¿Qué me debe motivar? Ser fiel y nada más. Ser fiel y esperar en Dios el ascenso, esperar en Dios el incremento de mi sueldo, esperar en Dios que me den más vacaciones, esperar en Dios que me dejen ir más temprano, que me dejen trabajar en casa.
¿Te das cuenta? Hay una diferencia. Lo que te motiva es lo que tiene que cambiar. Tenemos que complacer a los hombres, sí, sobre todo si eres mi jefe, pero no con motivaciones torcidas de querer ganar tu favor cuando ya gané el favor de Dios. El más importante, y ni siquiera lo gané en mis fuerzas o por mis méritos. Lo gané por haber creído en su Hijo, por haber confiado en su Hijo. Eso me llena, no necesito ganar el favor de nadie más. Amén. Eso es lo que debemos estar buscando, no para ganar el favor del hombre. Y la siguiente parte también es importante, sirviendo de buena voluntad, lo dice la segunda parte del versículo, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y luego continúa diciendo, sirvan de buena voluntad en el 7, como al Señor y no a los hombres. En otras palabras, con disposición de corazón otra vez, de buena voluntad, pensando lo mejor. Al menos que tengas pruebas de que eso no es lo mejor, tú tienes que pensar lo mejor del por qué se te está mandando eso. Porque recuerda, aquí, ¿a quiénes les está hablando? ¿A qué audiencia le está hablando aquí? ¿A los jefes? No, a los siervos. Los siervos no tienen todo el mapa del negocio. Al menos que seas un siervo mano derecha, y a veces ni siquiera los siervos de mano derecha del jefe tienen todo el mapa de la visión del negocio, o de la tarea, o de la labor. ¿Quién sí lo tiene? El jefe. A veces el jefe va a pedir cosas que pareciera que no hacen sentido para el siervo. Y muchas veces la razón por la que no hace sentido es porque el siervo no tiene el panorama más amplio del porqué, de cómo es que hay que cumplir esa tarea. Y por eso no hace sentido. Entonces yo tengo que confiar en que mi jefe sabe mejor, porque él sí tiene todo el panorama más amplio, él sí tiene todas las piezas del rompecabezas, yo nada más tengo una piececita del rompecabezas de la cual me hicieron responsable, y por eso no me hace sentido que me pidan hacer las cosas así o asá, o que deje de hacer las cosas como las estaba haciendo. Y en eso, ¿qué vamos a demostrar? Que sabemos someternos al señorío, que tenemos humildad de corazón, que tenemos sencillez, y entonces vamos a obedecer ¿de qué? De buena voluntad. Se demanda humildad para decir, bueno, pues yo no sé por qué me lo pidieron así, pero así lo voy a hacer. ¿Cuesta mucho hacer eso, iglesia? ¿De veras cuesta mucho hacer eso? ¿No crees que nuestros trabajos serían más felices, por usar una palabra? Más satisfactorios si simplemente dejáramos al jefe ser jefe y nosotros nos abocáramos a hacer nuestra parte del trato por el cual nos contrataron? Yo creo que la respuesta es sí, ¿cierto o no? Pero a veces queremos ser jefes. A veces de manera muy sutil, a veces lo vociferamos. Y cuidado con que seas de los que todo el tiempo está tratando de hacer ver a tu jefe como un tonto. Es que no sabe, es que él no estudió, es que él no tomó estos cursos, es que. Cuidado si eres un hijo de Dios. Dios lo puso como tu jefe. No hubo un error en la calibración de Dios de que tú lo tuvieras como tu jefe a esa persona. Es tu jefe y Dios te lo puso ahí. Y Dios lo quiere usar para bien tuyo. ¿Lo puedes creer? Es lo que dice Romanos, ¿no? Todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Dices que eres un hijo de Dios? Ah, bueno, pues tu jefe Dios te lo puso. No fue un accidente cósmico. El Dios soberano lo ordenó en esa dirección. Con eso que estamos diciendo, que no hay momento de... Porque en realidad la realidad es esta, que no renunciamos a nuestros trabajos, renunciamos a nuestros jefes, la mayoría de las veces. ¿Cierto o no? Y no estoy diciendo que no hay momentos en que tenemos que renunciar de nuestros jefes, sobre todo cuando ya la injusticia es demasiado y ya hemos hablado en contra de esa injusticia y nada cambia. Cuando hay pecado en el que me quieren envolver y yo no quiero ser parte de ese pecado. Hay lugar para eso. No estamos diciendo que tienes que aguantar todas. Lo que estoy diciendo es que cuando las cosas no son así, o la cosa no está tan grave como podría estar, tenemos que saber navegar esas aguas y considerar
servir de buena voluntad. Amén. Y por último, esperando en Dios nuestra recompensa, versículo 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, hay recompensa. No es el evangelio de la prosperidad, pero sí hay recompensa, iglesia. Lo dice el texto, no lo digo yo. Y una recompensa mejor que la que tú pudieras obtener de cualquier jefe en esta tierra. Sin importar que tu jefe es Elon Musk o Carlos Slim o cualquier otro magnate de este mundo, sus recompensas nunca se compararían, ni la más jugosa de ellas, ya sea monetaria o materialmente. Ninguna de ellas se compararía con el tipo de recompensa que nuestro Señor y Salvador sí nos puede dar. Y si es para esas recompensas nos motivan, ¿cierto? La recompensa motiva. Un bono en el trabajo te motiva a ser un mejor empleado, ¿cierto o no? Un bono en el trabajo te motiva a llegar temprano, ¿cierto o no? Nada de malo con la motivación de las recompensas. Y mucho menos cuando estas nos las da Dios y nos las promete Dios. Es lo que dice el texto, esperando en Dios la recompensa. Lo voy a volver a leer, sabiendo que cualquier cosa buena que uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Gloria a Dios por eso. Hay recompensas, motívate, iglesia. Estas cosas de las que hemos hablado suenan difíciles, ¿cierto? Ya empezó a incomodar, ya puse la piedra en el zapato. Ahora, híjole, ¿cómo va a ir esta semana? Te tiene que ir muy bien. Dios te ha dado su espíritu, Dios te ha persuadido con su palabra y aparte te está diciendo que hay recompensas. Que si tú obedeces, que si tú eres fiel, que si tú te sometes, la recompensa no la vas a recibir tal vez de tu jefe, tal vez algunas vengan por ahí, pero no es esas las que debes estar esperando con mayor anhelo y con mayor entusiasmo y fervor. Son las recompensas que Dios te va a dar. Y checa el dato, no está diciendo que va a ser material. Si haces algo bueno, tu recompensa va a ser un aumento en tu salario. No está diciendo eso. No está diciendo que vas a obtener un mejor empleo o que vas a poder sacar tu crédito del Infonavit. No está diciendo ese tipo de recompensas. Lo está dejando muy a la imaginación. ¿Cierto o no? Yo no veo nada claro así como que muy puntual. Todo lo está dejando a la imaginación, pero si la recompensa viene de Dios, ¿qué te tienes que imaginar? Cosas buenas, cosas grandes, cosas que en verdad importan, cosas que trascienden por la eternidad. ¿Qué mejor recompensa que esa? El tipo de recompensas que ningún magnate de esta tierra te puede dar. ¿Amén? Entonces son en esas cosas en las que anclamos la motivación del por qué queremos servir con temor, con sinceridad de corazón, no buscando agradar al ojo humano, no siendo complacedores de hombres, sirviendo de buena voluntad, esperando en Dios mi recompensa. ¿Amén, iglesia? Ese es nuestro llamado como creyentes. Y seamos honestos, la mayoría de nosotros somos llamados a ser un empleado, a ser un siervo. Y no tiene nada de malo en eso. No eres menos por ser eso. Siempre y cuando vivas estas verdades de la expectativa que Dios tiene sobre tu empleo. Amén. Ahora vamos al último. El segundo punto y subénfasis en nuestro texto esta mañana: jefes, sirvan a sus empleados como a Cristo. Tiene que ver con la misma idea, ¿te das cuenta? No cambia. No cambia, no pienses que porque a los jefes les va a decir otras cosas que están más padres. Es exactamente lo mismo. De hecho, la tienen más difícil los jefes. Porque básicamente están siendo llamados a hacer lo mismo más una. Lo mismo que ya vimos sobre el empleado, más una. Vamos a la primera. Jefes, sirvan a sus empleados como a Cristo. Versículo 9. Y ustedes, amos, en el contexto de Efesios, amos, maestros, en nuestro contexto, jefes, hagan lo mismo con sus siervos. Ahí está. En esa frase abarcó todo lo que ya dijimos del perfil de los siervos empleados. ¿Cierto o no? Hagan lo mismo que sus siervos. En otras palabras, me ahorro palabras. Todo lo que ya dije aplica también para ustedes.
¿Esto qué quiere decir? Que ustedes tienen que servir con temor y temblor, con sinceridad de corazón, no para ganar el favor de los hombres, sirviendo de buena voluntad, esperando en Dios tu recompensa. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me sigues en el argumento de la carta? Es el argumento de Pablo. Hagan lo mismo. En otras palabras, no piensen que se escapan de algunas de las cosas que yo estoy demandando de aquellos que son siervos. Ustedes son también siervos. Siervos de Cristo. Siervos de su Señor. Tienen un llamado idéntico, no hay distinción de personas, y lo dice al final. Ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos. En otras palabras, cuando yo mande algo, estoy en esa posición que Dios me ha dado de ser un empleador, de ser un jefe, tengo que hacerlo con temor y temblor. No pensando que soy un jefe en mi propia opinión, por mis fuerzas, recordando que tengo un jefe por encima de mí, que es Dios. Y es a Él al que rindo cuentas. Y como tal, tengo que hacerlo con toda sumisión, con temor, con temblor. Recordando que cuando doy una orden, que cuando mando a hacer algo, es como si estuviera mandando a Cristo. Es como si estuvieras mandando a Cristo. Así es como lo pone el texto. ¿Cómo mandarías aquí a Cristo a servir, no sé, un vaso de agua? Con sinceridad de corazón, con todo temor, con todo temblor, ¿verdad? De buena voluntad, con mucha paciencia, con mucho amor. No quieres hacer enojar a Cristo, ¿cierto? Bueno, pues así, jefes, aquellos entre nosotros que son jefes, que tienen una posición de autoridad allá afuera, o aún dentro de la iglesia, que aunque aquí cambia un poco del contexto, porque el contexto aquí en la iglesia somos siervos voluntarios, ¿cierto? Aquí no obtenemos una paga, si acaso yo no entraría dentro de ese perfil, porque yo soy siervo voluntario, al mismo tiempo tengo un llamado, al mismo tiempo se me paga, ¿ok? Pero la mayoría entre nosotros son siervos voluntarios. Pero aún en ese contexto de servidumbre hemos puesto un orden, ¿cierto? Tenemos encargados de ministerio, ¿ok? Está el pastor o los pastores, y hay una pluralidad. Y todo tiene que ver con la misma idea. Los principios se aplican exactamente igual. No pienses que porque no te paga la iglesia, por eso no eres llamado a obedecer de la misma forma que con tu jefe allá afuera. No pienses que porque la iglesia no te paga, llegar temprano no es tan relevante. O ir la extramilla. O no hacer algo con temor y temblor o con sinceridad de corazón. Es exactamente los mismos principios, se transfieren, iglesia. No pienses que son dos cosas distintas. No empecemos a separar otra vez lo secular de lo que aquí es espiritual. Y aun si ese fuera el caso, que lo quisiéramos separar, aunque no deberíamos, pues se supone que es aquí donde debes dar tu mayor esfuerzo. Si ese fuera el caso. Tristemente, muchas de las veces no sucede así. No tengo problema con llegar temprano, porque allá encuentro consecuencias de que me bajan el sueldo o de que no me dan el bono, pero llego a la iglesia media hora tarde. No me importa llegar temprano, no me importa irme temprano, no dar la extramilla. Amén. Tenemos que ser íntegros en nuestras convicciones. No tener un tipo de integridad en casa, otro tipo de integridad en el trabajo, otro tipo de integridad cuando voy a la iglesia, otro tipo de integridad cuando, no sé, estoy en el gimnasio, en la escuela. Si algo es el cristiano, es una persona íntegra. Y con eso no estamos diciendo que vamos a ser perfectos, vamos a fallar, pero aún en nuestra imperfección tenemos el evangelio, ¿cierto? Arrepentimiento y fe. Perdóname, Señor. Fui un hipócrita en cómo traté la situación. Fui un hipócrita en cómo traté mi servicio con la iglesia o con mi trabajo o en mi escuela. No sirvo igual en la iglesia que en mi trabajo, o no sirvo igual en mi trabajo que con la iglesia. Estoy siendo un hipócrita, Señor, ayúdame, dame gracia.
quiero vivir las implicaciones del Evangelio, quiero vivir la teología del Evangelio en mi trabajo. Amén. Y igual, esperando en Dios tu recompensa, jefe. Tu recompensa más alta, si eres jefe, si eres patrón, no es el dinero que obtienes de tu trabajo. Tu recompensa más alta te la da Dios. Tiene que ver con la misma idea. Haces algo bueno como para el Señor, de Él vas a obtener tu recompensa. Y tal vez no va a ser que tus números, tus cifras van a ser más altas, o que tu empresa se va a expandir más, o que van a crecer el número de empleados, o que vas a hacer menos en tu trabajo. Pero tienes que estar seguro que en todas esas cosas Dios las va a usar para bien, y tu recompensa no va a ser meramente horizontal, va a ser eterna también. Eso tú quieres, amén. Las recompensas que no perecen, las recompensas que no se oxidan, las recompensas que no se come la polilla, ¿cierto? Y es por eso que tenemos que tener una visión eterna a la hora de servir a Dios. Otra vez, ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Esa es la tentación de los jefes, a veces, ¿cierto o no? Tenemos que tener cuidado con cómo tratamos a aquellos que trabajan para nosotros, jefes. No importa si eres un supervisor o solamente tengas una persona bajo tu mando, tienes que tener mucho cuidado con el trato que le das a esa persona. No tratar de manipular ni controlar las cosas. Muchas veces las amenazas del trabajo, ¿cierto o no? Los jefes son como capataces. No, bueno, si tú decides, porque ahí hay una lista de espera. ¿Es esa una forma correcta de tratar a una persona? ¿Con amenazas? ¿Que hay una lista de espera? ¿Que alguien rápidamente puede tomar su lugar? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hay formas. Yo creo que puedes más bien meter un poco de paciencia en la ecuación y tratar de disipular un poco a la persona. Tal vez necesita un incentivo de que lo capacites, de que le des ánimo, de que le des evidencias de la gracia de lo que sí está haciendo bien. Y entonces se esfuerce en lo que le falta. Eso lo va a motivar más a que si llegan las amenazas, a que si queremos controlar las cosas con nuestro poder. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo dijo esto: trata a otros como quieres ser tratado. Ahorita eres jefe, al rato no sabes. Acuérdate que eso es verdad. La vida es como esta, ¿cómo se llama? La rueda de la fortuna. Y un día estamos arriba como el jefe y otro día somos el empleado. Y tú vas a querer que te traten como empleado como tú trataste como jefe a las personas. Y eso aplica otra vez también en la iglesia. Ahorita eres el encargado de un ministerio. Mañana no sabes. Como tú trates a aquellos que sirven de manera voluntaria y se someten a tu liderazgo en ese ministerio, es como tú vas a querer que te traten cuando no seas el encargado. Porque aquí esos cargos de cualquier iglesia, no solo de la nuestra, no son vitalicios. Ni siquiera el del pastor es vitalicio. Lo tenemos que dejar en claro. En la iglesia no hay ningún cargo vitalicio. Todos tienen fecha de expiración, al igual que en tu trabajo secular. Y por lo mismo tenemos que ser muy conscientes de no pensar y creer que somos algo cuando la Escritura ya fue clara en que no somos nada. Amén. No somos nada, iglesia. Continúa diciendo: sabiendo que el Señor de ellos es de ustedes y de ellos, perdón, lo voy a volver a leer, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. En otras palabras, si alguien está sentado en el trono es Dios, no nosotros. Acuérdate de eso. Siervo o maestro, empleado o empleador, el que se sienta en el trono es Dios. Nosotros todos estamos al mismo nivel a sus pies como siervos. Amén. Y lo continúa diciendo, y que para Él no hay acepción de personas. En otras palabras, somos unos simples mortales, sin importar si eres Elon Musk o Donald Trump con sus empresas,
o Carlos Slim son más que simples mortales. Eso eres tú, eso soy yo. No importa si mañana Dios te permite abrir una empresa y es exitosa con la esperanza de que la estás abriendo, no porque quieres escapar de someterte a la autoridad. Eres un mortal, aunque abras franquicias de ellas y te hagas millonario. Todos nos sometemos al que sí es Señor, al que sí es Rey, al que es perfecto y está sentado en un trono celestial de lo alto. Amén. Y por consecuencia tenemos que seguir también esa parte, recordando que ante Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Jefe, no eres más que tus empleados. Son iguales. Ahorita te tocó estar en la parte alta de la rueda de la fortuna, con la esperanza de que estás glorificando a Dios en esa posición. Al rato igual bajas y no eres menos por ya no ser jefe. Sigues siendo un mortal. Amén. Y por último, creo que la Escritura hace un énfasis muy alto en que Cristo, aquel que estuvo en forma de Dios, aquel que era Dios, exaltado en lo sumo, con toda su gloria celestial, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo carne, se hizo esclavo. ¿Por qué lo hizo? Por amor a los que Él venía a rescatar, para que la maldición fuera revertida en sus vidas, para que la esclavitud del pecado fuera rota, para que el miedo de la muerte y la victoria de la muerte no fuera victoria, sino fuera derrota. Ese que fue clavado en una cruz por tus pecados, por mis pecados. Ese que no tenía por qué hacerlo, mas sin embargo lo hizo por amor de su nombre. Ese que vino a rescatar hasta el más vil de los pecadores. Aquel que no merecía ninguna dádiva, ningún regalo, ningún aumento, ninguna cosa buena, sino la ira de un Dios santo, 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 airado por el pecado de los hombres. Porque no fuimos siervos, sino rebeldes. Porque no fuimos sumisos, sino rebeldes. Ese Jesús vino a poner el modelo perfecto de lo que significa someterse, de lo que significa llevar las cargas, de lo que significa pagar un precio alto por amor a aquellos que no lo merecen. Él llevó tu castigo, Él llevó tu pecado, Él llevó la ira de Dios, la ira que nos separa de entrar a la presencia de un Dios 3 veces santo. Él lo hizo por amor, padeció en una cruz, llevando tu iniquidad, siendo Él inocente de pecado. Murió por tus pecados para que tú no mueras, y resucitó al tercer día para que tú vivas y demostrara en esa resurrección que Él tiene el poder sobre el pecado y sobre la muerte misma. Y es para aquellos que ponen su esperanza y su confianza en Él, que los capacita no solamente para ser aptos de entrar a la presencia de Dios, porque les da su justicia por medio de esa fe en su nombre, sino también los capacita para que la maldición del pecado se revierta en sus corazones y ahora ellos puedan vivir las implicaciones del Evangelio en este tipo de sumisión, no solamente con sus esposos, con sus parejas, no solamente con sus hijos, sino también en el trabajo. Es solo a través de la obra de Cristo en la cruz por nosotros, de su vida, de su muerte, de su resurrección, que nosotros podemos vivir trabajos dignos del Evangelio. Amén. Si aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador esa mañana, ese es el primer llamado. No a que seas un buen empleado primeramente, sino a que reconozcas que no fuiste suficiente, que tu justicia no es suficiente, que tu servidumbre a aquel que te creó no fue suficiente, sino más bien fue rebeldía, y que tu única esperanza de ser reconciliado con Dios es a través de la obra de Cristo en esa cruz, que murió en tu lugar y que te da su justicia perfecta, de siervo impecable, y a través de esa fe en ese siervo, ahora tú eres un siervo impecable delante de los ojos de Dios. De forma que puedes servir a los hombres sin ningún interés de querer obtener algo, porque ya lo obtuviste todo en la persona de Cristo.
para la gloria del Padre. Amén, iglesia. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú quieres muchas cosas de nuestra vida, Señor. Y de manera justa tú las pides. Porque si tú ya diste todo, tú ya diste a tu propio Hijo, tú ya nos darás todas las demás cosas, ¿cómo no vamos a obedecer el llamado a la obediencia que haces en nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a obedecer el llamado a la sumisión y a la humildad de corazón? Haciendo todas estas cosas con temor y temblor, con sinceridad de corazón, de buena voluntad, no buscando agradar al hombre, sino a ti, haciéndolo todo como si lo estuviéramos haciendo a Cristo mismo y haciéndolo para tu gloria, Señor. Recordando que somos nada, que tú eres el que eres todo, que tú eres el que es digno, que tú eres el que merece gloria, que tú eres el que debe ser exaltado y no nosotros. Perdónanos por esas veces en las que hemos estado en posiciones de autoridad y hemos creído que somos Dios y nos hemos comportado como si fuéramos Dios y no hemos tratado con dignidad a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Perdónanos, ayúdanos a rectificar en las áreas que sea necesario, y eso incluye la iglesia, Señor. Ayúdanos a recordar que la iglesia es el lugar de servicio por excelencia y que si estamos haciendo muy buen trabajo allá afuera, pero no lo estamos haciendo aquí adentro, somos unos hipócritas y no representamos la obra de Cristo en nuestras vidas. De la misma manera, al revés, Señor. No nos permitas hacer un muy buen trabajo aquí adentro y que nada de eso se vea bien también allá afuera, Señor. Ayúdanos a ser congruentes, íntegros en lo que decimos ser y en lo que decimos creer, Señor. También aquellos que somos empleados, que somos la mayoría, ayúdanos a ser empleados, siervos para tu gloria, Señor, con la mente de Cristo, Señor. Recordando que nuestra identidad no es nuestro empleo, no es si se toman en cuenta nuestras ideas o si simplemente tenemos que obedecer las ideas de otros. Que nuestra identidad es más alta que la de un puesto laboral, que la de un sueldo jugoso, que la de cualquier oportunidad de empleo. Que nuestra identidad está arraigada en algo mejor, en algo eterno, que somos hijos de Dios, que somos hijos de misericordia, que somos hijos de la gracia inmerecida que trajo el Evangelio a nuestras vidas. Señor, yo ruego que si alguien aquí no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, y por eso es un mal siervo y un mal jefe, Señor, que tú lo salves, que tú lo justifiques por tu gracia, que pueda ver en Cristo su más grande tesoro y su verdadera recompensa. Todo esto te pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia.